Hi, my name's Laura. I'll do my mantra. um, my abstinence date is the 26th of June 2022, and one day at a time I am privileged to choose 3 weighed and measured meals from the Cambridge GreySheet. I write those meals down. I gratefully call them in on time to my qualified Cambridge GreySheet sponsor. And by the grace of God, I eat what I committed and nothing else, no matter what. And abstinence is the most important thing in my life today. Buenos días, compañeros, dijo su mantra. Su fecha de abstinencia es nuestro aniversario, 26 de junio de este año. Cuando cumplimos un año, ella empezó su abstinencia y dijo toda su mantra. Okay, so my mother is a compulsive eater, so she alternated between anorexia and morbid obesity, and my father was an alcoholic. Mi mamá es una comedora compulsiva y estuvo alternando la expresión de la adicción entre anorexia y obesidad mórbida. Mi papá es alcohólico. They both had very traumatic childhoods, and they were both quite mentally unwell. Los dos tuvieron infancias sumamente traumáticas y tenían condiciones mentales, de salud mental. Although they didn't do it on purpose, but my childhood was very, it wasn't healthy. It was quite an abusive household to grow up in. I didn't feel safe or loved. Por supuesto que no lo hicieron a propósito, pero el resultado fue que mi hogar de infancia era muy inestable y no era nutricio. My parents got divorced when I was 7 years old, and I was happy because my father was very frightening. Mis papás se divorciaron cuando yo tenía 7 años y la verdad yo estaba feliz porque mi papá era sumamente, nos daba pánico, era muy espantable. And I think after my parents got divorced is when I started to gain a lot of weight, because my mother wasn't really good at managing the household, and there was a lot of food around in the house. Y cuando mis papás se divorciaron, allí fue cuando empecé a ganar muchísimo peso, a aumentar de peso, porque mi mamá no sabía muy bien cómo manejar la situación como una persona divorciada, y yo me refugiaba en la comida. So my mother worked 3 different jobs to support us financially. So she was never home, but she always left a lot of food. Mi mamá trabajaba 3 diferentes empleos y entonces nunca estaba en la casa, pero nos dejaba enormes cantidades de comida. And I have a younger brother, and he eats a lot, and he's always asking my mother for a lot of food, but he stays skinny. Mi mamá, who could get away with murder that way, Laura? It was my younger brother. He was always asking for more food, but he stays. Su hermano menor, mi hermano menor podía comer enormes cantidades de comida y sin engordar, pero yo no pude. So the kitchen cupboards are always like had an abundant supply of food. There was like enough food for 10 people, and my mother wasn't like really monitoring it. Entonces en la cocina siempre había enormes cantidades de comida, suficientes para 10 personas, y mi mamá no llevaba registro. And also because my mother had a problem with food, so I had a very distorted idea of like what normal was. Like breakfast was like 2 courses, and then there'd be morning snack, lunch, afternoon snack, dinner, evening snack. Y con mamá tenía un problema muy grande con la comida. Yo tenía una percepción completamente distorsionada de lo que quería decir normal. Había desayunos gigantísimos de banquete, después un pequeño alimento entre alimento y alimento, y después otro alimento después de la cena, y un alimento después de la cena, y un poscena, y un predesayuno. Entonces, nunca se sabía, no había límite para la comida. And our drink wasn't normal either. So I was raised to think that fizzy pop was drink. There was no like water, it was all fizzy pop. También para bebidas, yo nunca bebí agua, jamás bebí agua. Siempre eran refrescos azucarados. And so I was a very unhappy child. I was very nervous and quite depressed and angry.
Era sumamente infeliz de niña, estaba muy deprimida y además tenía mucha rabia. I struggled at school. I wasn't good academically. Batallé mucho en la escuela, no fui buena, no fui excelente en las calificaciones. And because we were poor, I always had like my clothes were like my mum's clothes or like handmade clothes. Y como So I era had pobre, como éramos pobres, mi ropa siempre era usada, que era ropa usada de mi mamá o ropa hecha a mano. so my behavior at school was not normal because I was so shy. And then my academic was not good. And then I looked weird. So I stuck out like a sore thumb. Entonces, yo siempre me sentía muy, muy distinta de todos los demás. Era pobre, no tenía suficientes recursos sociales y además comía mucho, siempre tenía hambre. Entonces yo me sentía siempre que me distinguía demasiado en el grupo social. And so I was always very stressed from school because I got bullied a lot by the other children. Siempre estaba sumamente estresada en la escuela porque no me sentía parte del grupo. And then I had a lot of trauma from when my parents were together, and my mum was always angry because she was working 3 jobs. Y tenía además muchísimo trauma de cuando mis papás estaban viviendo juntos y mi mamá siempre estaba furiosa porque tenía que trabajar 3 trabajos, nada más para medio salir a flote. Very early in life, food just became my coping mechanism. Muy rápido, en temprana infancia, la comida fue la manera en cómo yo me la llevaba. So food for me was like my safe place. It was my best friend. It was everything. La comida para mí era mi lugar seguro, era mi mejor amigo, era mi compañía, era mi refugio. And food was like the only thing in life where I got comfort. La comida, lo único que me daba un poco de alivio. And as I got older, I kept gaining weight. So I was 140 pounds at age 10. Y conforme fui creciendo, fui ganando peso y peso y peso. A la edad de 10 años ya pesaba 70 kilos. And the school nurse made me like go on a diet when I was 10, but I couldn't stick to it. La escuela me dio una dieta cuando tenía yo 10 años, pero no la pude seguir. And I left school when I was 16 and I was 240 pounds. Y dejé la escuela cuando tenía 16 años y ya pesaba 120 kilos. And when I started work and I had my own money, then I just bought even more food. Cuando empecé a trabajar y tenía mi propio dinero, entonces empecé a comprar todavía más comida. And there were no limits then. No había límites de ninguna clase. And I gained like more weight and I reached 300 pounds. Y gané tantísimo peso que llegué a pesar 150 kilos. And I did a lot of different diets, like Weight Watchers and vegetarian, raw food, meal replacements. Hice muchísimas dietas vegetarianas y veganas, reemplazos de comida, mil diferentes aproximaciones a diferentes dietas. And I lost a lot of weight a lot of times, but I always put it back on very fast. Y sí perdí el peso muchas veces con diferentes métodos, pero siempre inevitablemente lo volví a subir. And I tried to like find answers in religion. So I tried some different religions. Y traté de encontrar solución en religiones diferentes, con muchas religiones diferentes. For 5 years, I joined a cult that came from India. Durante 5 años estuve en un culto que venía de India. And it has a very controlling, like rigid lifestyle. There were a lot of rules. Tiene una vida sumamente controladora con miles de reglas. And I did lose weight because I was trying to be like holy and not have attachment to food. Y sí perdí peso porque estaba tratando de ser muy sagrada, una vida muy sagrada y no tener ningún vínculo afectivo con la comida. But I put all the weight back on again. Pero volví a ganar todo el peso.
I left the cult after 5 years because I was under pressure to bring more people into the cult, and I knew that that wasn't okay. Dejé el culto porque me di cuenta de que iba a ganar. Did you say that you gained back the weight? Yeah, against the weight back. Me dejé el culto porque volví a ganar todo el peso y yo sabía que ese culto no me iba a servir para controlar mi manera de comer. And then a year after I left, I got married. Un año antes de dejar el culto, me casé. But being married did not make me happy. My husband was always at work and he wasn't home very much. Estar casada no me hizo feliz. Mi marido nunca estaba en la casa, estaba siempre en el trabajo. I was getting stressed with my work, and as usual, I turned to food. Yo tenía mucha tensión en mi trabajo y como siempre me refugié en la comida. My husband's friends were congratulating him because they thought I was pregnant because I had a very big belly. Todos los amigos de mi marido siempre le decían felicidades, felicidades, porque creían que yo estaba embarazada, porque tenía una barriga muy grande. Yeah, so he was embarrassed because of the way that my body looked. Y a él le daba vergüenza de tener una esposa tan gorda y tan barrigona. So I have never wanted children. I've never been pregnant. Yo no quería tener hijos y nunca quería estar embarazada. We got divorced after 3 years. Nos divorciamos después de 3 años. And I joined another food addiction 12-step program, a different one. Me fui a otra confraternidad para comida de 12 pasos, otra diferente que no es GreySheeters. And I stayed in that other 12-step program for 9 months. Y ahí me quedé 9 meses. And I got slim. Y sí adelgacé. And then my father died. Después falleció mi papá. So he was living in Spain. He moved to Spain so he didn't have to pay child support. Él vivía en España, así que no tenía que pagar, ¿cómo se dice eso? Custodia pensión para alimenticia para los niños. So I had no contact with him for a long time before he died. No tenía ningún concepto acerca de mi papá antes de que él falleciera. My aunt, his sister, told me when he died, and I went to his funeral in Spain. Pero mi tía me contactó y fui a su funeral en España. When I came back home to England, Cuando regresé a Inglaterra, I had a lot of trauma again about my father from seeing his body in the coffin. It reminded me of childhood, and I went a bit crazy. Tuve mucho trauma de ver a mi papá fallecido en su ataúd, porque me detonó recuerdos muy dolorosos de mi infancia. And I was crying just all the time. Every time I spoke to my sponsor in the other food program, I was just crying. I was like very, very emotional. Y tuve una crisis mental, no podía parar de llorar, estaba sumamente emotiva todo el tiempo. And my sponsor said it was too stressful to work with me, so she stopped working with me. Y mi madrina me dijo que era sumamente estresante trabajar conmigo, así que me dejó ir. And then I had maybe about 10 different sponsors very quickly. Después tuve como 10 madrinas. No one could cope with me because I was too Nadie podía conmigo, ninguna madrina podía conmigo. So I left that fellowship. Así que me fui de esa confraternidad. And I gained all of the weight back. Y subí todo el peso que había perdido. And then after a year, I got to 340 pounds. Y después de un año llegué a pesar 340, que son 170 kilos. And then I decided I was going to starve myself to get thin. Y entonces decidí dejar de comer completamente. So I kept doing these very restrictive diets, eating like no food. Entonces me la pasé con una dieta completamente restrictiva en la que casi no comía. And then when I would start eating again, I had no control. I would just not be able to stop. Y en cuanto empezaba a comer, perdía todo el control y no podía parar. And I would do the things like put food in the bin and then get it out of the bin again.
Y después, miles de veces, tiraba la comida a la basura y la recogía de la basura para comérmela. And then I started flushing food down the toilet so that I couldn't eat it. Hasta que empecé a ponerla en la taza del baño y jalarle para no poder comérmela. But then I would just go to the shop and buy more. Pero entonces simplemente iba a la tienda y compraba más. So for like 10 years, my weight was just up and down, up and down. 10 años de para arriba, para abajo, para arriba, para abajo, para arriba, para abajo. And then last year, I lost a lot of weight by doing fasting, like for a long time, like 10 days, not eating anything. El año pasado perdí mucho peso haciendo ayunos de 10 días y no comiendo nada en 10 días. And then I would take a break and then I would do another fast. Después comía un poquitito y después volví a hacer otro ayuno. So I lost about 120 pounds. Así perdí como 60 kilos. And then I had some stress and I gained it all back. Después, en cuanto venía el estrés de la vida, todo lo volví a ganar. And every time I would lose weight and then gain it back, I was more angry with myself. Cada vez que perdí el peso y lo volví a recuperar, cada vez yo estaba más furiosa conmigo misma. I felt like I was like mentally weak because I couldn't control myself. Yo creía que mi mente era muy débil porque no me podía controlar. And I felt very guilty for the amount of food that I ate and the amount of food that I wasted. Me sentía sumamente culpable por la cantidad de comida que yo estaba desperdiciando. And I lost like all self-respect. Y perdí todo respeto por mí misma. And then this year I found GreySheet. Este año encontré a los GreySheeters. And I found it on the bus. There was a woman talking about GreySheet on the bus. Y lo encontré porque una compañera estaba hablando acerca de GreySheets en el camión, en el autobús, en la guagua. And she gave me her number and she sent me the WhatsApp, the like Zoom link for a Me meeting. dio su número de teléfono y me mandó un WhatsApp con el link de las reuniones. And then I went to a Zoom meeting on the 23rd of June. Fui a una reunión de Zoom el 23 de junio. And I didn't really want to do another 12-step program because OA and FA had not worked for me. Y yo ya no quería hacer una confraternidad de 12 pasos porque ni Alcohólicos Anónimos ni Comedores Compulsivos Anónimos me había funcionado. The people on the meeting looked very well. They had the GreySheet glow. Pero la gente en GreySheeters Anónimos se veía muy bien y tenía ese resplandor de GreySheeters. And also I'm vegan, and the woman on the bus said that I wouldn't be able to do GreySheet because I was vegan. Y también soy vegana. Y la mujer que conocí en el camión pensó que no podía hacer GreySheeters porque soy vegana. I sent an email to the GreySheet email address. Pero mandé un correo electrónico al correo electrónico de GreySheeters. And the next day I spoke to someone who had been vegan on GreySheet for 27 years. Y al día siguiente encontré una persona que ha sido vegana 27 años en la Hoja Gris. So I knew it wasn't an excuse that I could use not to join. Así que no era una buena excusa. Se puede ser vegano en GreySheet. Yeah, so I came to my first meeting on June the 23rd and I committed my food on June the 26th. Así que asistí a mi primera reunión el 23 de junio y comprometí mi primer alimento el 26 de junio. Laura, do you know that that's our anniversary of our group? The 26th of June? Yeah. Very good. Auspicious day. Es un día muy bueno, es un día muy auspicio. And so that was my day 1. Ese fue mi día 1. And I have been abstinent ever since. Y he estado abstinente desde entonces. And the first time that I committed my food, I instantly had some mental relief. La primera vez que escribí mi plan de alimentos y lo comprometí, sentí un poco de alivio. The obsession was gone straight away and I didn't have to think about it. Inmediatamente la obsesión desapareció porque la comida ya estaba resuelta.
And I was scared about like all the foods that I thought I liked eating. Tenía But, miedo a yeah, renunciar a toda la comida que me gusta comer. I couldn't imagine doing it for all my life. No me imaginaba hacerlo por el resto de mi vida. But I decided in my brain I was going to commit for 30 days. Pero decidí en mi cerebro que me iba a comprometer durante 30 días. 30 days for me felt like a manageable amount of time. 30 días para mí era, era algo manejable. And I know if I do any diet, I feel rubbish at the beginning. Y yo sé que siempre que empezaba una dieta me sentía muy mal al principio. So I thought 30 days was enough time to give it a chance. Así que dije, bueno, 30 días es suficiente como para probarlo. And I was heard in a meeting that newcomers should do 90 meetings in 90 days. Y yo escuchaba en los grupos que por lo menos tienes que comprometerte 90 días 90 reuniones en 90 días. And because I was very sick, I felt like I should do more than that. Y como yo estaba muy enferma, como yo sabía, estaba consciente de que estaba muy enferma, yo dije, tengo que hacer mucho más que eso. So I wasn't working because I had so much like mental health problems. Así que, say that again. So I have like some mental health problems. I've got bipolar, so I was not working. Entonces, en ese momento no estaba trabajando por mis condiciones de salud mental. So because all of my time was free, Y como tenía todo el tiempo libre, I decided to treat GreySheet like full-time recovery. dije, GreySheet es mi trabajo de tiempo completo. So I went on the website and I translated all of the meeting times for UK. Así que me fui a la página web de GreySheeters Anónimos y puse la equivalencia de los horarios en mi tiempo local de Inglaterra. And I went to as many meetings as I could, like every Y day. me la pasaba de junta en junta todo el santo día. So the most amount of meetings I ever did in one day was 9 meetings. Mi récord de reuniones en un solo día fueron 9. 9 reuniones en un día. And I did a lot of phone calls every day as well. Y entre reunión y reunión, llamadas de teléfono. I just surrendered to the program the way I was Así que me rendí completamente, me rendí al programa. And for the first 2 weeks, I felt very sick. I felt ill. Las primeras 2 semanas me sentí muy enferma. But my skin looks amazing. Pero mi piel se limpió y se veía preciosa. I've had bad spots since I was a teenager. Tenía un montón de manchas desde que era adolescente. And in the first few days, it just went away. En los primeros días ya se me aclaró todo el cutis. And then in the first week, I lost 25 pounds. En la primera semana perdí 12 kilos y medio. And every day I was getting up 5 times in the night to pee. Y durante la noche me paraba, toda la noche me paraba el baño. Me estaba desintoxicando. So this to me, it was proof that I was allergic to the foods. Para mí eso era prueba de que soy alérgica a la comida que comía antes. Because when all of that inflammation and fluid left my body, I had a lot less pain. Porque cuando toda esa inflamación y ese fluido que estaba congestionado en mi cuerpo se fue, tenía muchísimo menos dolor físico. Before GreySheet, my feet were always swollen and they Antes would de hurt in the GreySheet, morning. los pies siempre estaban inflamados. And they used to be very painful first thing in the morning when I stood up, my feet would hurt. Los pies siempre me dolían en la mañana cuando me levantaba. And that stopped in the first few days on GreySheet. Y eso se acabó en los primeros días de GreySheeters. But I smelt really bad. Además, yo olía muy mal, muy, muy mal. I had really bad body odor for the first 2 weeks. Tenía muy mal olor, mi cuerpo olía muy mal las primeras 2 semanas. And I was scared that it was going to carry on like that until I lost all the weight. Creí que ese olor iba a persistir hasta que estuviera delgada.
They only lasted for 2 weeks. pero solamente duró 2 semanas. And then the detox like mostly finished after 2 weeks for me. Yo creo que mi principal desintoxicación duró 2 semanas. I did feel like very tired for the Me first sentía muy 70 fatigada. days. Los primeros, how many days? 70. Como los primeros 70 días me sentía sumamente fatigada. But then I started, my energy got better after that. Pero después mi energía volvió a subir. And also for 10 years, I've needed to take sleeping tablets to sleep. Y durante 10 años tenía que tomar pastillas para dormir. And I stopped needing those. Y ya no las necesito ahora. So I can sleep now without tablets. For like, Ahora puedo dormir sin píldoras. and my mental health has been a lot better. Y mi salud mental es muchísimo mejor. I've had a lot less mood swings. Mi estado de ánimo es más estable. So before GreySheet, I sometimes would spend 3 months in bed with depression. Antes de GreySheet a veces me pasaba 3 meses en la cama con depresión. Now I'm still moody, but not as bad. Y ahora, de vez en cuando se me salen los estados de ánimo, pero nunca como antes. I know that it will take time to get the full benefit. Sé que me va a tomar un tiempo recibir todos los beneficios de este plan de alimentos. But just being in GreySheet has helped me more than any doctor or therapy has ever helped. Pero estar en GreySheeters Anónimos me ha servido muchísimo más que ningún psiquiatra o médico me ha servido en la vida. And I'm very happy that my sponsor is there for me every day. Le doy gracias a Dios de que mi madrina está allí para mí todos los días. She's very reliable. Every time I call to commit my food, she answers. Puedo contar con ella. Siempre que le hablo para mi comida, ahí está ella. And I don't have to think about my food. I still have that the relief. Y una vez que comprometí con mi comida, ya no tengo por qué volver a pensar en comida. Before GreySheet, I spent all of my life thinking about food. Antes de GreySheet, toda mi vida era pensar en comida. And now I spend like 1 minute writing it down in my food diary. Y ahora lo escribo, pienso 1 minuto, lo escribo y se acabó. And then I finish thinking about it. Y ya no termino, ya no tengo por qué volver a pensar en comida. And after I write my food down, I never change it. I don't amend it. Y una vez que la escribí, ya no le hago cambios, así la dejo. And I only commit food if I know I already have it. Nada más comprometo los ingredientes que ya tengo. And for me, I love the boundaries of GreySheet Me encantan los límites de GreySheet because they keep me safe. porque me mantienen segura. And for me, it's a miracle that I had the willingness to do GreySheet. Es un milagro que yo tenga la buena voluntad de hacer GreySheet. But now that I've been doing it for 5 months, Pero ahora que ya lo he hecho durante 5 meses, I think it will be for the rest of my life. estoy segura de que va a ser para el resto de mi vida. It's the only thing that has ever kept me safe. Porque es lo único que me ha servido en la vida. And like sometimes now I get hungry, Algunas veces me da hambre, but I still have like 100 pounds left to lose. pero todavía me sobran como 50 kilos. And it doesn't matter if I'm upset or I'm hungry. No importa si tengo hambre o si estoy de malas o si estoy enojada, no importa. So I like the fact that we don't eat compulsively no matter what. Porque no comemos entre comidas, pase lo que pase y me sienta como me sienta. I am very, very grateful for GreySheet. Estoy sumamente agradecida por GreySheet. Because if I wasn't in GreySheet, I think I would be 400 pounds now. Si no estuviera en GreySheet, yo creo que ya pesaría 200 kilos. And I would probably be dead in the next few years. Y a lo mejor ya estaría contemplando mi muerte en los siguientes 3 años.
because I had no control left of the food. porque no tenía absolutamente ningún control In en the la weeks comida. in the weeks before GreySheet, I was gaining 10 pounds every week. Las semanas previas a GreySheet estaba ganando 5 kilos cada semana. And it's like, that's not sustainable. Y eso pues no se puede sostener. And I am 41 years old now. Tengo 41 años And I know that I would be having a lot of health problems coming. y yo sé que voy a tener muchos problemas de salud como consecuencia de mi comer compulsivamente. But now I know that GreySheet will help protect me from those problems. Pero sé que GreySheet me va a ayudar a lidiar con todos ellos. My plan now is that the second half of my life will be a lot more healthy than the first half was. Mi plan ahora es que la segunda parte de mi vida sea infinitamente más sana que la primera. Like last month, I only lost 3 pounds. El mes pasado nada más bajé 1,5 kilos. I want to take some food away from the GreySheet and lose faster. Y quería enmendar la hoja gris para adelgazar más rápido. But my sponsor reminded me that I have to surrender. Pero mi madrina me recordó que tengo que rendirme. And like the month before, I lost 10 pounds. Pero el mes anterior bajé 5 kilos. And so some months I lose a little and some months I lose more. Así que algunos meses bajo mucho y otros meses bajo poquito. But I know what I am eating is honest and healthy. Pero estoy completamente convencida de que lo que comí fue honesto y sano. So I eat exactly what I committed. I don't Así que cook heavy. como exactamente lo que comprometí. So I don't add lots of condiments. No le añado muchos condimentos. I keep my food very plain and very simple. Mantengo mi comida muy simple. So I know that I am doing everything I can to Y be sé que honest. estoy haciendo todo lo que esté en mi mano por estar abstinente. And I'm giving my body the best chance to Y le heal estoy and get dando well. una verdadera oportunidad a mi cuerpo. And I have to trust it. Y tengo que confiar. And now I go to a little bit less meetings, Ahora ya no voy a tantas reuniones, but I still go to at least one meeting every day. pero por lo menos una al día. And I think I always will. Y creo que lo voy a hacer el resto de mi vida. And yet yesterday I went to 4 meetings. Ayer fui a 4. And I'm happy to go to more meetings. Me gustan, las reuniones me gustan. And I have 3 sponsees now. Tengo 3 ahijadas ahora. And I was scared to have sponsees Tenía un poco de miedo de tener ahijadas. because I feel like I'm so new that I don't know anything. Porque dije, pues estoy muy nueva, no sé nada. But my sponsor said I know how to be abstinent and that's all I need to know. Pero mi madrina me dijo, ya sabes cómo estar abstinente, es todo lo que tienes que saber. Now I enjoy helping my sponsees. Y ahora me disfruto a mis ahijadas. And I feel like I'm part of the recovery chain. Y me siento parte de esa cadena de recuperación. And I do a little bit of service now as Hago well. mucho servicio ahora. So I lead one meeting. Coordino una reunión. And I always say yes to qualifications. Siempre que me llaman a ser la oradora, digo que sí. And it's like really important to me to do service, to be part of the fellowship. Es muy importante para mí hacer servicio y ser parte de la confraternidad. And my sponsor said that it's the most protective thing for her in keeping her abstinence. Mi madrina me dice que el servicio es, como dice el libro, lo más importante que puedo hacer para proteger mi abstinencia. And thank you for inviting me today. Gracias por invitarme hoy. I can see that the Spanish-speaking community is very strong. Me doy cuenta de que la comunidad hispana es muy fuerte. And I think you have a very good high quality level of abstinence. Y veo que ustedes tienen un nivel muy alto de abstinencia. And I have seen like a lot of passion and commitment. Y siento todo el compromiso y la pasión que ustedes tienen. So I'm very honored that you invited me. Para mí fue un gran honor que me invitaran.
I think that's all I have to say. Creo que es todo lo que tengo que decir.